when Jesus comes to his own nation, Cuando Jesús vino a su propia nación, okay, his nation, Judea, su nación judea, was under the oppression of the Pharisees. Su nación estaba bajo la opresión de los fariseos. The Pharisees, again, think about them coming back to Jerusalem after the captivity. Y pues pensemos en ellos después de que ellos regresan a Jerusalén, después de la cautividad, To return to the worship of one spiritual God, y cuando comenzaron a adorar otra vez a un solo Dios, they needed to depend upon those who knew the law, el pueblo tenía que depender de aquellos que conocían la ley how to get back to the law. para poder regresar a la ley otra vez. And the Pharisees rose up as those who knew the law. Y los fariseos entonces se levantaron como aquellos que They were conocían la the ley. scholars. Ellos eran los Okay. eruditos. And so their manner of teaching Entonces su estilo de enseñanza was to give actions that would help them keep the law. era darles acciones que les ayudaran al pueblo a guardar la ley. I was mentioning the fact that they were interpreting what the law meant. Y yo ya mencioné el hecho de que ellos interpretaban lo que la ley And quería so decir. they were teaching how to keep this law. Entonces ellos estaban enseñando cómo guardar la And so ley. they added to the law Y al hacer esto añadieron a la ley, without understanding the spiritual purpose of the law sin la comprensión del sentido espiritual de la ley, or the principle. la intención o el It principio de was la ley. just strict, do or do or die. Y entonces ellos reemplazaron esto por la aplicación estricta de la ley. Lo haces o te mueres. So the interpretation is if you don't do this, you will not get to heaven. Y entonces la interpretación suya es que si no hacemos esto, entonces no vamos The al cielo. Pharisees did believe in heaven, Los fariseos sí creían en el cielo, and the law was the means to heaven. y para ellos el camino al cielo era la ley. And so you must keep it this way. This is what the law is. How do I keep the law? Entonces para ellos el asunto era cómo guardo yo la ley. So it says, 7 days thou shalt labor, on the seventh day you should rest. 6 days you shall labor. 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás, dice la ley. So if you don't pick up a stick on Entonces, the Sabbath, si tú no agarras, no levantas un palo del That's keeping the suelo, law. es que estás guardando that's la what it ley. means to not labor. Y eso es lo que quiere decir en esencia no Very- trabajar. Just to be precise, okay? Sí, To es be decir, sure. siendo preciso, estar seguro. The people did not have the law in their hand, Pero como la gente no tenía la ley en sus but manos, it just increased, not decreased, their obligations entonces for fear. su obligación y su temor no disminuyó con el conocer la aplicación de la ley, sino que aumentó. And that gave dependence upon the Pharisees' righteousness. Y eso hizo que tuvieran dependencia en la justicia de In los their fariseos teaching. y en su enseñanza. Now think about when Jesus came along with his disciples. Ahora, tengan en cuenta lo que sucedió cuando Jesús apareció allí con sus discípulos. And they went through the cornfields, right? Y ellos pasaron por los And sembrados de Picked the trigo corn y lo agarraron to eat. para comer. And what did they say to Jesus? ¿Y qué fue lo que le dijeron los fariseos a You're Jesús? not keeping the law. Ustedes You're no doing it están all guardando la ley, lo están haciendo todo mal. And he exposed them Y los expuso. that they were not accurate, that they were not following the intent of the law. Y Jesús les acusó diciendo que estaban más interesados en la precisión que en el espíritu de la ley. So those are the added, shall we say, laws that the people were to follow if they were going to, again, worship God. Y eran todos peso extra añadido en aquellos que querían adorar a Dios. So they basically built a system on the ignorance of the people. Y entonces los fariseos básicamente construyeron un sistema religioso aprovechándose de la ignorancia del pueblo judío. Okay. So in any case, when Jesus comes along and accuse him of not keeping the law or not obeying God, Cuando aparece Jesús, entonces los fariseos le acusan de no cumplir la ley, de no honrar a Dios. okay, then
they immediately wanted to silence him. Y entonces de inmediato los fariseos querían silenciar a Jesús. But there's a difference between the spirit of the law and the letter of the law. Hay una diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. The spirit of the law, what's the purpose of this law? El espíritu de la ley es cuál fue el propósito original de Now, ella. the letter of the law is just doing it without why you're doing it. Y la letra de la ley es hacerlo aunque no sepas por qué. The benefit of the law was to, again, for the exposing the people that they were not loving God, Entonces su propósito al exponer la ley era demostrar que el pueblo no amaba a Dios, and that they were bowing down to other gods. que se estaban inclinando a otros dioses. And this was to expose, again, their not knowing God and not loving Him. Y al hacer esto, pues hacía evidente que no conocían a Dios y no lo estaban siguiendo. That they needed redemption, they needed salvation. Y que por eso mismo entonces necesitaban They redención y needed a salvación. change of heart. Necesitaban un cambio de They corazón. didn't love their neighbor. No amaban a su prójimo. As God said, thou shalt not, what, commit adultery, thou shalt not covet. Como Dios ya había dicho en su He ley, said those things because these are the things you do. no adulterarás, no cometerás codicia, y lo decía así porque son las cosas que nosotros hacemos. This is where you fall short. Es donde nos quedamos cortos, This is where you're disobedient. es donde somos desobedientes. And I have come to, again, deliver you from disobedience. Y entonces Jesús decía, yo he venido para liberarlos de esa desobediencia. So it's not based on love for God. Entonces el sistema no estaba basado en amor por Dios, It depends upon your works. sino por Okay. tus obras propias. It's a religion of works Era entonces una religión por obras. that qualifies you to be accepted by God. Y esas obras te calificaban para ser aceptable ante Dios. But it's a matter of heart. Pero no era un asunto del corazón. So when He tells all of us Entonces cuando Jesús nos dice a todos that the nosotros basis of obedience is love for God, que la base de la obediencia es amor por Dios, that if you love God with all your heart, que si tú amas a Dios con todo tu corazón, then you would obey all His law. entonces tú vas a obedecer toda su ley. Okay, so obedience is proportionate to the love we have. Así que la obediencia es proporcional al amor que tengamos por Dios. Okay, so they need to know who God is and Pero- who the God they are to love. Pero ellos necesitan conocer quién es ese Dios al cual deben amar. Okay, and Jesus came to reveal who God was. Y Jesús pues vino a revelar quién era Dios. That He was not of the Pharisees, He was not. not of the Pharisees. Que no era la idea de los fariseos. Okay, and that's why they hated Him. Y por eso entonces también le odiaron tanto. He exposed their love of power, Él expuso la codicia que tenían ellos por el their poder. hypocrisy, Eran hipócritas, that purity was not just external. porque la prioridad no era solamente lo externo. He said, you are whited graveyards. Ustedes son sepulcros blanqueados, les You're- dijo. You strive for outward purity. Ustedes luchan es por la apariencia externa, Their appearance of holiness. la apariencia de la But santidad, inside you're dead. pero por dentro están muertos, Dead works. por obras muertas. Okay? And there is, again, you expose the fact that they were not of God and did not love God, but love power and Y dominion. los expuso diciendo, ustedes realmente no aman a Dios, ustedes lo que aman es el poder. So we have 3 years of His ministry. Entonces ahí tenemos a Jesús 3 años de And ministerio His terrenal enemies were the Pharisees. y sus enemigos eran los fariseos. That was His opposition. Esa era su oposición. Okay, so He only had 3 years. Él ministró solo 3 años. You're right here. Yeah, Okay. Then the scriptures teach us that the first year, Y entonces las escrituras nos enseñan que desde el primer año, okay, it was again in Jerusalem. esto sucedió una vez más en Jerusalén, Okay, that's where he went first.
porque es a donde él fue primero. And of course, that's where the center of the Pharisees' influence was. Y era también en Jerusalén donde estaba el centro de la influencia farisea. And that's where he gathered his disciples, Y es allí donde él junta a sus when he discípulos. gathered them. Cuando los juntó. His first miracle, as we said, was in the northern part of Judea. Sabemos ya que su primer milagro ocurrió en el norte de Judea. That's where he found his disciples. Y es de allí donde él encontró sus Okay. discípulos. And then he went with them to Jerusalem. Y luego los juntó y fueron a Jerusalén. And that's where he was first rejected. Y ahí fue la primer lugar donde Jesús fue rechazado. Okay, he challenged their power over the people. Y él desafió el poder que los fariseos tenían sobre el pueblo. It says in the scriptures, he came to his own. Y la escritura dice, él vino a los Okay, suyos, those who should have known better. aquellos que debían saber mejor. And of course, they rejected him. Y por supuesto le rechazaron. We find that as he taught his disciples Y vemos esto cuando él enseña a sus discípulos and revealed again that he was the Son of God, y le revela a ellos que él era el Hijo de Dios. then he had to leave Jerusalem. Luego tiene que salir de And Jerusalén, you know, most of his ministry was in Galilee. porque ustedes saben que la mayor parte de su ministerio ocurrió en Galilea. And the picture of Galilee, if you can give was really a busy No sé por qué no area. puedo correrlo acá. Yeah, just move it over. Yeah, I'm trying to do that, but as I do so, it changes pages. Oh, okay. Creo que está con otro programa. Sí, todos tienen su PDF. Oh, okay. It doesn't move that way, huh? Yeah, you just open it with another program that gives us more features of stuff. Más abajo. Yeah, right here. So I can go now this way. When they thought of Messiah, remember, it was to be a king Porque cuando el pueblo pensaba en el Mesías, obviamente en su imagen era un rey terrenal overthrow Rome. y que iba entonces a tirar, a derrocar a And Roma. they had hoped also to reign with him. Y obviamente el pueblo esperaba gobernar o reinar con él. And you have to understand that's all the world knew was power over power. Pero ya entendemos que el mundo entero solo entendía poder y más poder. They didn't understand that the kingdom of God was not power, Pero no comprendían ellos que el reino de Dios no tiene que ver con poder, not power they thought, poder but his power bruto, was spirit. o poder natural, sino que And el poder suyo era del invisible Espíritu, power, invisible power. un poder invisible. The invisible power works and then the works follow. It doesn't happen simultaneously. El poder espiritual obra primero y luego se evidencia externamente. And so they had high expectations of the Messiah, Así que el pueblo tenía grandes expectativas del Mesías, that he was supposed to be as the Pharisees were, que iba a ser él como como los fariseos anunciaban, dictate with law. iba a dictar la ley. What is it? Power and force. Él dice, usando el poder y la And fuerza. that's how they were governing as religious leaders. Y porque eran así como los fariseos gobernaban como líderes religiosos. We know how to please God. Sabemos nosotros cómo Okay? agradar a These are Dios. the things you do. Y estas son las cosas que ustedes deben This is hacer. what God means to do. Esto es lo que Dios tiene intención para que hagamos. So you do these things and you will be keeping the law, Entonces, si ustedes hacen eso, van a estar guardando la which ley. is adding burdens, of course. Pero obviamente era añadiendo más peso. God doesn't come to enslave men to himself, Dios no aparece para esclavizar a los hombres hacia as sí mismo, religions do. como todas las demás religiones hacen. Religious is an obligation. La religión es obligación. It's a Roman term, Es un término romano, right? Means obligation, quiere decir okay? obligación, Following rules. seguir reglas. And people today call Christianity a religion. Y hoy la gente dice que el cristianismo es una religión, Christianity is a power, pero el cristianismo es un poder. okay? The powerful work of self-government. Y es In the el individual. poder magnífico del autogobierno. Okay, nothing written
but in the heart of individuals. No algo escrito, sino el poder Whatever que God obra en tells el you corazón del as an individuo. individual to do, that's what you do. Cualquier cosa que Dios te pide como individuo, eso es lo que tú It's haces. not a list of to-dos, a checklist. No es una lista larga de cosas por hacer, It's personal government. sino es algo personal. So that's the beauty of this idea of individuality. Esta es la belleza de la idea de la individualidad. God is one, and He will deal with us as one. Dios es uno y va a tratar con nosotros It's uno a not uno. uniformity. No hay uniformidad en ello. He's able to deal with all of us at one time according to our own personal lives. Va a lidiar con cada uno, pero lo va a hacer en los términos individuales de cada persona. Okay. We want to make everything uniform and shall we say, march in order, march together. Al humano le encanta que todo sea uniformado y que marche todo en orden, But it's not uniform. pero Dios no está en esto, But de uniformidad. When everyone is in obedience to God, Porque cuando todos están en obediencia a Dios, according to the will of God in your personal life, de acuerdo a la voluntad de Dios y a tu propia vida, then you see real change. entonces empezamos a ver el cambio verdadero. Because it's all voluntary. Porque right? ese cambio es voluntario. Okay, it's your will under God's will. Es tu voluntad bajo la voluntad de Dios. Okay, and that's what Jesus did for all of his years here. Y eso es lo que Jesús hizo en sus años aquí en la tierra. The Pharisees and everybody else wants to make it uniform for everyone. De los fariseos y todos los demás querían uniformar al That's how pueblo. they control people, uniformity. Porque es así como se controla, usando la uniformidad. Have you ever heard the phrase herding cats? Cats are independent, I'm told. Ustedes han escuchado aquello sobre los gatos que tienen su propia independencia. How can you bring a room full of cats together? ¿Cómo puedes juntar un grupo grande de gatos en un They slip cuarto? away here, right? Sí, porque se escapan aquí y allá. But God, all right, can rule all of us individually Pero Dios sí puede gobernar a cada ser humano de manera and individual still have order. y todavía mantener el But man orden. has to cage everybody in the same way, same Los place. hombres tendrían que aprisionar a todos bajo el mismo formato. Eat the same thing, Coman lo mismo, right? Learn the same thing. aprendan lo mismo. That's why we have what we have. Y es por eso que tenemos lo que tenemos. That's why government, self-government is very personal. And Por eso- God can keep the order. Por eso decimos que el autogobierno es algo muy personal y es a través de él que Dios puede mantener el orden. Jesus' ministry teaches us something. El ministerio de Jesús nos enseña algo. Don't work where you're not wanted, No trabajes donde no te where you're quieren, not welcomed. donde no te dan la bienvenida. And we minister to those who are ready to hear. Y ministramos solo a aquellos que están listos para And escuchar. Jerusalem was not ready to hear. Y Jerusalén no estaba lista para recibir la It's not enseñanza. efficient. Eso no era algo He eficiente. was not welcome in Jerusalem in the south. Y él no era bienvenido en el sur, He en spent Jerusalén. most of his years in the north. Y por eso invirtió la mayor parte de sus años ministeriales en el norte, en And Galilea. that's where the common people were, Y ahí era donde la gente común estaba. furthest away from Jerusalem. Entre más lejos estaban de Jerusalén, más libertad tenían. Okay, let's see. Can we move down? Show just the idea of the coastline of the Sea of Galilee. Solamente para ver la costa That's where he del preached. mar de Galilea, donde él taught predicaba y enseñaba. Thousands of people, Y miles venían. right? And they were interested. Estaban interesados en It escuchar. says they came from different parts Y to listen. los relatos dicen que venían de muchos sitios para escuchar. And this is where he got the most welcome. Y fue allí en Galilea donde él fue más bien recibido. That was the second year. Y eso fue el segundo año de su ministerio. Preparing his disciples, Y estaba Jesús teaching them. preparando a sus discípulos, enseñándoles. And all along he was saying, though, that he was going to have to leave them. Y en la medida que enseñaba les decía, yo voy a tener que irme un día. Preparation for his absence. Y él estaba preparándolos para cuando él ya no I estuviera. recall when he sent them out, Me acuerdo cuando two él by two, there were 70. los envió de dos en dos, los 70, ¿se acuerdan? Okay. And he was preparing them again to minister without him.
Y estaba ahí en esa misión a corto plazo preparándolos para ministrar sin él. I call this apprenticeship, maybe. Y es decir, estaban como aprendices. Okay, he taught them, and they were going to go out and teach. Él les enseñaba y ellos salían a enseñar. And what did he tell them to do while he was absent from them? ¿Y qué les dijo que hicieran mientras él estaba ausente? He said, sell a coat or sell something Vendan algo, su saco, su and buy a manta, sword. y compra una espada. Why? ¿Por qué? Buy a sword. ¿Por qué una espada? To defend themselves. Why? ¿Por qué? Because they would be attacked probably. The world is a violent place. El Okay, mundo there's es un violence. lugar violento. As long as they were with him, they were safe. Y right? mientras estuvieran ellos con él, ellos estaban a salvo. He was God. Él era They Dios. tried to kill him, didn't they, once? Y trataron de matarlo varias veces, And ¿verdad? he wasn't available. He disappeared, right? Pero él no se dejó, él He- desapareció. the Spirit saved him. The Spirit of God was protecting El him. Espíritu de Dios les protegía a todos. So when we think about violence in the world, we have to have means of defense. Entonces, siendo que pensamos en el mundo, un mundo violento, tenemos que tener medios para defendernos. And as they went, what did he tell them? Y mientras iban, ¿qué más les dijo él? If they won't hear you, what do you do? Y si no te escuchan, ¿qué tienes que hacer? Dust your sandals off and leave. Sí. Sacude el polvo de tus sandalias y vete. So there is that instruction Así que había esa instrucción that some are not ready to receive or hear you. que algunos no van a estar listos para recibirte y There's escucharte. efficiency, Y ahí había una eficiencia. best use of what you have at your Es decir, para hacer un mejor uso del tiempo y los recursos que tú Some tienes. people, even in your family, aren't ready to hear. Algunas personas, incluso en tu propia familia, no están listos para escuchar. There is a preparation of the heart that has to be done. Hay una preparación de corazón que tiene que ocurrir primero. So it's not about you, Entonces no tiene que ver nada contigo. it's about preparation. Tiene que ver con la Okay. preparación de los And, individuos. people say, well, you're a failure. Algunos pueden decir, "Uy, fallaste No, no, it's ministerialmente. God working. No, es la obra de Dios. So consider how he is training them Entonces considera cómo Jesús entrenaba a los discípulos and the practicality of being in the world y los hechos prácticos de estar en el mundo as his followers. como sus seguidores. God didn't go where they would not listen. Entonces, una cosa práctica es que no los llevó donde no hubiera gente dispuesta a escuchar. So as we look at Galilee, Entonces, al observar aquí Galilea, again, there were people did flock to him, became popular. y entonces mucha gente vino y Jesús se hizo Says, popular. we've never heard these things before. No habíamos escuchado estas cosas, decían And ellos. again, it was the spirit that they were receiving from him, the spirit of the law. Pero era el espíritu de la ley lo que ellos estaban recibiendo de parte de His Jesús. healing was from compassion. Y su sanidad tenía que ver con la compasión. We don't say, the Pharisees would say, you're cursed, Los fariseos se hubieran dicho ante el enfermo, You estás maldito. that you did something wrong, like Tú Job hiciste said, algo mal y te mereces esto que te está pasando. see, you've sinned, Has pecado. okay? But Jesus saw beneath the sickness, Pero Jesús miraba más allá de la enfermedad. okay? And he early learned that there was a reason for the sickness and the sorrow and the Y él crying. ya había entendido que había una causa más profunda a la There tristeza, a la were enfermedad. demons, okay, Y- that had to be expelled. Y que había demonios powers que in the tenían que world. ser quebrados y expulsados. Okay, and he came to address those things. Y él The vino entonces cause for pain, para tomar esas causas del dolor. okay, and it was his teaching, the word, Y era su enseñanza de la palabra. and people heard and believed. Y al escucharlo, pues la gente oyó y creyó. So hearing leads to faith. Así que al escuchar, te guía eso a la fe. Hearing, teaching leads to faith. Escuchar la prédica de la verdad, Teaching truth es decir, escuchar la brings verdad, life, brings belief. trae fe. Sometimes we think we have to have some special addition to teaching. Algunas veces pensamos, tenemos que hacer algo más que Some- solo enseñar, Program, algún programa de Some- impacto,
activity. algunas actividades. If I serve food, they'll come. Si sirvo comida, por seguro que vienen Okay. todos. If I bring, right, if there's food, they'll come and they hear the gospel. Y entonces no servimos la comida sino hasta el final, se tienen que escuchar el evangelio de todas maneras. Isn't it? It's like churches today, they serve coffee in the morning. Y pues Oh. ahora las iglesias en la mayoría sirven cafecito Donuts and coffee. y en algunas donuts y So are café. they here to hear the word or for donuts and coffee? Entonces la gente, ¿por qué viene? ¿Por la palabra o por los donuts? Sí. You know, more churches do that than not. Y la mayoría de las iglesias lo hacen, son pocas las Are que they no hacen here algo. to hear truth, La gente viene a escuchar la to verdad have spiritual knowledge? para tener conocimiento espiritual. Okay. So, but this is the flesh, this is what we're witnessing. But they came, remember, they came and there was no food. Sí, pero se acuerda que todas esas grandes asambleas de Jesús no había comida en ellas. 5,000 people, 5,000 o más personas and it's getting dark, and y se oscureció. the disciples says, they haven't eaten, what are we going Y to los do? discípulos dicen, Jesús, no han comido, despídelos. We only have 2 fishes and 5 loaves. Solo tenemos 2 pescaditos y 5 panes. Jesus said, don't send them away. Y Jesús le dice, no, no los envíen So maybe, and he fed them, right? y aliméntenlos ustedes. But they received spiritual food is why they stayed. Y como estaban recibiendo comida espiritual, por eso fue que se quedaron y no se fueron. And so that is the world. They're starving for Word of God. Y esa es la verdad del mundo. Están hambrientos por la verdad de Dios. Hungry. Not just for healing of the body, Y no solo por la sanidad del cuerpo, but healing of all that is inside. Right? sino por la sanidad de todo aquello que tenemos They're dentro. under tyranny. Porque han estado bajo tiranía. Where's the hope? Where's the means to live? ¿Dónde está la esperanza? ¿Para qué vivimos? To live in this, under this Y tyranny. para poder sobrevivir, vivir bajo esta presión. Where's the spiritual strength to endure? ¿Dónde está la fortaleza espiritual para poder prevalecer? Okay, how do I live this way in this country, in this, ¿Cómo puedo yo vivir en este país de esta manera? see, how in this world do we live? ¿Cómo vivimos? Entonces, ¿cómo viviríamos? And so there's life that is not physical, Entonces, hay una vida que no es física, that can give you hope, que te puede dar esperanza that you don't have to act out of fear en- for the future. y en la que no tienes que vivir bajo el temor del futuro. And Christ himself faced again this tyranny. Y es así como Jesús enfrentó esa tiranía. He walked freely through it, Y él caminó libremente en medio de ellos, all opposition, con toda la oposición, because he trusted in his Father, his heavenly Father. porque estaba confiando obviamente en su Padre And he had Celestial a purpose in this world. y él sabía que tenía un propósito aquí en el That mundo. was the answer to all the ills and all the woes that he witnessed. Y su ministerio era la It's- respuesta a todos los dolores y ayes que él encontraba en el Through camino. him, there would come a resolution. Y a través de él es que vendría una resolución. Okay, it would be, again, always spiritual, Y to- unseen Y todo otra vez espiritual, algo no visto, and invisible. algo invisible. Okay, the world will not see it, but it will happen. El mundo no lo veía, pero iba a suceder. Sometimes we want to see something, Muchas veces nosotros queremos ver, but you can't see God working. pero no podemos ver a Dios obrar, He's working all the time internally. porque está trabajando todo el tiempo de manera interna. And we are comforted in knowing that what we don't see is more important than what we do Y see. tenemos que ganar consuelo al saber que es más lo que no vemos que lo que We vemos. see death and dying, Nosotros vemos muerte y we see vemos violence, violencia, and we say we're confident God is working pero through this. estamos in this. confiados que en medio de todo esto Dios está obrando en cada It's corazón. having a spiritual eyes. Dios, esto es tener como unos ojos We don't get espirituales, alarmed or surprised. es decir, by- no by quedamos what we see. alarmados y sorprendidos. Jesus didn't get alarmed. He Jesús no estaba he alarmado, didn't say, I don't want to see this, I don't want to be here. Él no llegó al punto de decir, no, yo no quiero estar aquí ni quiero escuchar más de eso. God puts us in our places. Y Dios nos ubica en nuestros lugares. And so the second year, he's up there in Galilee,
and he's trying to prepare his disciples Entonces, el segundo año de su ministerio terrenal está en Galilea, está preparando a sus for his discípulos final year. y los está preparando para They el thought año Jesus final. was going to be with them for as long as he could live, Los right? discípulos pensaban que él se iba a quedar toda la vida, But the first 6 months he was in Galilee, he stayed there. pero los primeros 6 meses él estuvo ahí en Galilea 6 months he was traveling down to Jerusalem. y luego 6 meses viajando a Jerusalén. And he was telling them, I must die. Y les I empezó a must leave decir, un día But it voy a didn't- morir y les voy a It dejar. didn't penetrate. Pero eso no les entró. I can hear them say, well, we're all going to die. Y yo puedo casi los Someday. puedo escuchar, ay, qué Okay. cosa, pues todos vamos a morir That's un día o okay. no. They didn't expect soon. Pero ellos no esperaban que fuera Okay. tan rápido. But he was so wonderful, Él lo hacía tan bien and they were so intimate with him. y ellos tenían tanta intimidad con They él couldn't imagine being away from him. que no pueden imaginarse que él no estuviera, Okay. He was a wonderful teacher. porque era un maestro And he maravilloso. said he was the Messiah. Él había dicho que él era el So Mesías. someday you're going to be on a throne. Así que un día ustedes estarán en el trono. Maybe not soon, but you are the Messiah. No, quizás no pronto, pero tú eres el Mesías. The key to the gospel, La clave your para own salvation, la clave para el evangelio y tu propia is salvación when Jesus asked Peter, es cuando Jesús le pregunta a Pedro, who do you say I am? ¿quién dicen ustedes que yo soy? Who do you say? Not anybody else. No, ¿qué dicen los demás? Okay, Sino some say he tú, never existed. ¿qué dices? You're Elijah reincarnated, Que eres Elías, el encarnado, right? Come back from the grave or que from vino de heaven. regreso de la You're a tumba. rabbi, you're a great Tú teacher. eres un rabí, eres un gran maestro. Peter, what do you say? Who Ok, do you no, say pero I am? It's a ustedes, quienes personal dicen que yo soy, profession. su profesión After personal. all you have been hearing from me and Des- seeing the miracles, Después de haber escuchado todo lo que no he escuchado de mí y de haber visto todo lo que yo he okay, hecho. he professed you're Christ, Entonces, Messiah. y entonces ellos profesaron, confesaron que él era His el Cristo. conclusion, you see? Esa fue su conclusión. And everybody has to be asked, who do you say Jesus was? Entonces a todo el mundo tenemos que preguntar, ¿tú quién dices que Jesús es? Was he the Son of God ¿Él era el Hijo de Dios or just another man? o solo otro hombre? Okay. And you have to, again, how do you find out? Y entonces de nuevo es cómo llegó a ese punto. Read the record, Y es que leemos el registro, read the gospel. lee los evangelios. You can't say No puedes decir, that you don't know who he is until you read the gospel. no puedes decir quién es él hasta que hayas leído los I evangelios. mentioned this the other day. Some people say, I don't believe the Bible. Hay gente que dice, y lo mencioné el otro día, yo no creo en la Biblia. Ask them, have you read the Bible? ¿Y tú la has leído? See, how can you say you don't believe something you haven't read? ¿Y cómo puedes decir que no crees en algo que nunca leíste? Okay. Because the Word of God is powerful. Porque la palabra de It Dios penetrates. es poderosa y penetra. So there we have. The third year is preparing himself to leave his disciples. Y el tercer año Jesús se prepara a sí mismo para dejar a sus discípulos. And his final revelation Y su revelación was final raising Lazarus from the dead. fue la de levantar a Lázaro de los muertos. That was the ultimate conquest or conquering of death from the grave. Y era la victoria máxima, conquistar la muerte sacándola del sepulcro. He raised people from their beds, Él había ya resucitado personas desde su lecho de muerte, but not from 4 days of pero burial. no uno que ya estaba sepultado 4 That's días. the ultimate conquest of Esa death fue la and the conquista grave. máxima de la muerte desde la tumba. It was prefacing his resurrection. Con ello estaba profetizando su propia resurrección. Now, Lazarus is going to die again, Pero Lázaro sabemos iba a morir otra vez. but Christ will remain. Pero alive. Cristo va a permanecer. That was the symbol. Ese era el símbolo. And this was the, shall we say, the straw that broke the camel's back for the Y esa fue Pharisees. la paja que le rompió Okay. el And morro so al camello. they arrested him. Y lo arrestaron. And in that night before they arrested him, I want to bring out something Y esa noche, justo antes de arrestarlo, quiero traer aquí un punto. that we call it the Last Supper. Lo llamamos la Okay. última cena. And you remember what did he do for the disciples? ¿Recuerdan ustedes qué hizo él para sus As discípulos? the closing
como, act, a closing como act. un acto final de su ministerio terrenal. Ya, washing the feet of the Washing the disciples. feet. How? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por Was he qué? washing their feet? ¿Por qué está lavándole los pies? Probably they were dirty. Ah, bueno, quizás porque estaban muy They needed sucios washing. y necesitaban ser lavados. Why do you think? It is just symbolizing something so important in that culture. What do you think? ¿Crees eso? Does he answer culture, custom? You wash your own feet. If you're, Si observáramos la cultura como tal, cada uno se lava sus propios pies. okay. It was just pointing at service and service. leadership, right? Leadership, servitude. I've heard that before. Se ha escuchado de el líder como un siervo. Are you called to serve the people, ¿Eres, the llam- needs of the people? eres llamado a servir las necesidades de la gente? Is that the kind of leader you are? You to meet the needs of the people? ¿Eres tú ese tipo de líder que está dispuesto a suplir las necesidades Are de you tu gente? serving the people ¿Estás sirviendo a la gente or are you serving God? o estás sirviendo You're tú a serving Dios Christ. y a Cristo? So you don't watch each other's feet No as nos a lavamos, leader, right? no nos lavamos los But pies you're los unos a saying los otros, that it is ministering to them. pero sí decimos que les estamos ministrando a ellos. You're ministering the gospel to them, right? ¿Y qué es lo que For ministramos? Christ. Pues el Evangelio de Cristo. There's a strong teaching in North America Hay una enseñanza muy fuerte ahorita en Norteamérica, that leaders are to be lowly, que los líderes tienen que ser muy humildes, do lowly jobs, hacer trabajos muy simples and serve the needs of the congregation. y servir desde allí las necesidades de la congregación. Visit the sick, Visiten take a los care of enfermos, the poor, cuiden a los all pobres. those things, yes. But Todo eso the sí. washing of the feet is not telling you that. Pero lavar los pies no te refleja todo eso que describimos. When you are a minister, you're like, as in civil government, you're serving and judging the people for God. Cuando eres un líder, como el caso del mundo civil, tú estás sirviendo y juzgando de parte de Your Dios. service is first to God. Es decir, tu servicio primero es para Dios. And he said to Peter, Y él le dijo a Pedro, feed my sheep. alimenta mis Okay. ovejas. That's your first duty as a minister, Es tu Okay. primera responsabilidad como ministro, is to teach the word. es enseñar la Right. palabra. You love my sheep? Amas, Feed my sheep. amas mis ovejas, me amas, alimenta mis ovejas. So that's under God, right? Eso es bajo Dios You're entonces. not under the people. Tú no estás bajo, Have to tu autoridad no, understand no es la gente. So I want you to understand that the feet, Yo quiero que Okay. entiendan que los pies, of course, needs to be clean. obviamente The necesitan ser apostles, these are his lavados. disciples, his followers, his teachers, his apostles eventually. Eran sus discípulos, sus seguidores y eventualmente sus apóstoles. And I figured this idea out. Y se me ocurrió esta idea. What does Romans chapter 10 tell us? ¿De qué nos habla Romanos 10? How beautiful are the How feet of the beautiful are the ones feet who... that preach the gospel. Hermosos son los Faith pies. cometh by hearing the gospel. La fe viene por el oír el Evangelio. He's washing the apostles' feet. Está lavando los pies de los discípulos que sus They're sus supposed to go apóstoles, out to preach. porque ellos se supone que van a But irse a they predicar have to be sanctified. y los está They santificando. have to be beautiful feet, Tienen que ser pies bellos clean feet, y limpios right, set apart, y apartados, and not to go around serving the people. Today it's socialism Y- that says y- you y- are servant leader, no están ahí para servir al pueblo, están ahí para not of the servir a people, Dios. of God. No como ahora hablamos que el líder sirve al pueblo. Okay, but you have to be clean. Sí, pero sí tienen que ser Wherever limpios you go, donde quiera que your vayas. conversation, your way of life, Tus conversaciones, tu estilo de and vida. they will prove that in the next 300 years, Y ellos iban 100 years. iban a pasar por la prueba de ello en el siguiente siglo. That's the meaning of washing of feet. Y creo es el sentido de lavar los pies. You have to have clean feet Debe- to teach and preach. Debes tener pies limpios si vas a enseñar y predicar. Okay.
That's a symbol of sanctification. como un símbolo de And santificación. Christ is a sanctifier. Y Jesucristo es el The Holy santificador. Spirit will sanctify you. Y el Okay. Espíritu Santo te va a santificar. Because where they go to preach Porque donde quiera que ellos vayan a predicar, is a place of that is not clean. The world is not clean. será un lugar que no va a estar limpio porque el mundo no está. Make sure that your walk is clean. Así que debes asegurarte que tu caminar sea limpio, Okay, that your conversation is clean, not like the Pharisees. que tu conversación es limpia y no como los fariseos. Make sense? ¿Sí tiene sentido? Okay. Now, to me, Paul had to explain that later, what he meant by washing of feet. Y para mí Pablo debería haber explicado más sobre esto, explicando el sentido del lavado de los pies. I say this because in the United States, Y digo esto porque allá en los Estados Unidos, when pastors interpret this phrase, you're somehow in service to the people's needs. cuando se interpreta ya se entiende que los líderes están para servir las necesidades del pueblo. They lack strength in their teaching Y- because they teach what the people want to hear. Ujú, entonces, como la gente es el enfoque, entonces su predicación cambia porque quieren agradar a la gente. They're not bold. Ya no son atrevidos, Not osados y They radicales. tell stories Ahora cuentan historias to please the congregation, para agradar a la congregación and they give the people what they want. y le dan a la gente lo que ellos quieren escuchar. They don't understand Y no entienden that service is first to God's calling que su servicio y llamado es primero a Dios. with, again, you're over the people, you're overseeing the church. Y You're obviamente si precedemos a la iglesia, not, precedimos you're la not iglesia letting the people dictate what you preach. y no vamos a dejar que la gente dicte what's lo que happening. se va a enseñar, que es lo que está pasando ahora. You see? And they kind of shrink, Entonces esto ha encogido el and ministerio, they depend upon what the people like. porque entonces dependen de lo que la gente quiera. Do you see? I don't know if it's in Colombia, but I see it. No sé si eso pasa en When Colombia, they interpret the Last Supper this way, pero cuando ellos interpretan la última cena de esta manera, okay, so they don't have to be strong y lo que básicamente se entiende es que el líder no debe ser fuerte and live a life before them y that's sanctified. y que set debe vivir apart. una vida delante de ellos You santificada kind of join in with them, right? para que Be puedan one of the unirse people. en su caminar con ellos. Okay. Then why wash your feet? Entonces, ¿para qué Just lavarse los pies? walk with the world. Caminemos con el mundo entonces. So it's important that this work means you are set apart to do the work of teaching and preaching. Entonces, es importante que entendamos que hemos sido llamados, santificados y apartados para el trabajo de la It wasn't very predicación. long afterwards until they arrested him. They used the civil government to arrest him. Y no pasó mucho tiempo hasta que le arrestaron y fue el gobierno civil quien lo hizo. Okay. He had finished his work. Él había terminado ya su obra. On the cross he said, "It is finished." En la cruz él llegó a decir, está And when I'm finished, terminado. then my work is done. Y cuando él se fue, él ya sabía que había terminado lo que You ever think about your life? era su misión. ¿Alguna vez has pensado en tu vida entera? When you're finished Cuando tú termines with God's purpose con for your life, los propósitos de Dios para tu vida, you're finished. habrás terminado Okay, you're ready to go home. y estarás listo para irte a When tu what hogar. he set you, and that's why some people live so long. Es por eso que alguna gente vive tanto. I mean, evil people. A veces los Why malos. do they live so long? ¿Por qué viven tanto un malo de Because esos? God isn't finished with them yet. Es porque Dios no ha terminado con ellos todavía. And you wish they were just disappear Y uno deseando que se and desaparezca somehow die, right? y que se muera, pero no. God said, I'm not finished with you yet. Porque Dios diría, no, yo no he acabado con este tío todavía. So there's good and bad involved there. but Entonces, en este God concepto hay lo bueno y lo malo uses the involucrado. wicked. God uses the wicked. Porque igual Dios usa el perverso. Why did he get rid of the devil in the garden? ¿Por qué Dios no se deshizo del demonio, del diablo en He's el going to jardín? use Satan until he's finished with Él Satan. escogió que iba a utilizar a Satanás para sus He's propósitos. not going to get away. God is just.
Y Satanás no se iba a escapar porque Dios es justo. But I'm not finished with this earth yet, this Pero world. porque yo no he terminado con esta tierra There todavía, is more to know. hay There is más, more to reveal. más para ser revelado y There conocido. is increase of self-government Va a haber un incremento del autogobierno en el to the mundo glory of my son. para la gloria de mi hijo. He's not dead. He's alive and powerfully operating. Y él está vivo y obrando poderosamente en el mundo. And the enemy of you and me in Christ Y el enemigo tuyo y mío y de Cristo thinks that if we could just kill all the Christians, piensa que si solo matamos a todos los we'd be cristianos, happy. estaremos más If we can contentos. just erase Christianity from history, Si borramos You todas las raíces never históricas existed. cristianas, boy, we'd have a good time. entonces ahí sí la gente la va a pasar Okay, muy that's what buena. they thought about Jesus. Y eso es lo que pensaron con Jesús. We finally got rid of him. Por fin lo We did eliminamos. everything in the nighttime where nobody could see. Y vamos a hacerlo de noche cuando nadie pueda ver. Brought him to Pilate Y lo vamos a llevar a with Pilato false accusers. con acusadores falsos, And mentirosos. we told Pilate, yes, he's a blasphemer of our religion. Y and le we need dijimos him a Pilato, gone. de acuerdo a Pilato, es un blasfemo de nuestra And religión. Pilate, if you want to be popular with us, you've got to get rid of him for us. Y Pilato, si quieres ser popular con nosotros, tienes que But hacer lo que te More decimos. than that, Pero más que eso, claims to be the king of the Jews. lo peor de todo es que él reclama que es el rey de los judíos. And that's about you, not about us. Y eso ahora sí te amenaza a ti, no a He's going to nosotros. overthrow Rome. Es decir, él va a derrocar a Roma Before he can gather his military people and antes army de que pueda juntar sus ejércitos y sus and threaten movimientos. the power of Rome. Está amenazando el poder de He's a Roma. traitor. Es un to traidor Rome, and he has to go y tiene que for irse. religious purposes and for civil Sí, por purposes. propósitos religiosos y civiles tiene que irse. And of course, remember Pilate's wife told him, leave him alone, don't ¿Te do acuerdas lo anything que with his la friend." esposa de Pilato le dijo? No, You should no, no, listen to your no wife, te right? metas con él. A ver, tienes que escuchar a tu esposa. But he was a politician. He was a politician, Pero era un político. right? And he's got to do the political thing to Tenía say que hacer lo que era políticamente okay, correcto. his power, his governorship. Tenía que demostrar que él tenía el poder para But gobernar. see, they are limited in their understanding. Pero estaban muy Very limitados narrow. en la comprensión de su And they entendimiento. only have one solution for everything. Muy obtuso su perspectiva y solo tenían una solución Get para rid todas of las it, cosas. okay? Bury it. Be Eliminarlo, done with it. eliminar. You see, it's all physical. Mátelo, entiérrenlo, solo físico. And so they pronounced him guilty. Así que lo declaran culpable. And as you know, it was the time of the Passover. ¿Y se acuerdan ustedes que era el tiempo de la Pascua? And it was Pilate's sort of custom in those days Y la costumbre que tenía Pilato en esos that días, for the Jews, por causa de los judíos, during Passover, it's your holiday, era la fiesta so I'll sagrada. give you a favor. Así que yo les voy a dar un regalito. I'll give you any prisoner and Ujú. free one prisoner. Yo voy a liberar un prisionero. Okay. And he thought, well, maybe they'll let Jesus go. Y entonces We could let Jesus go. if I Pilato just- pensaba, van a pedir que sea Jesús. But what did they say to him? Pero ¿qué dijeron? ¿Qué le We'll dijeron? take Barabbas. Vamos a agarrar a Barrabás. See, Barabbas was a rebel. Y Barrabás era un He rebelde. was in prison because he was challenging Roman Él authority. estaba en la prisión porque se había puesto al poder de Roma, But Jesus was very popular. pero Jesús era People. sumamente People were popular. gravitating toward him because of the power of his Y person. la gente, él atraía a la gente por su poder y por su enseñanza. And they chose Barabbas over Jesus. Y escogieron a Barrabás en vez de And they Jesús. cried out, crucify him, Y crucify him. empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Okay, and Christ submitted. Jesús se sometió. You know, speaking of power Ahora, hablando de poder and holding back power, y de retener poder, Pilate said, don't you know I have power to destroy you? y Pilato le dice, no sabes que tengo el poder para He destruirte. said, you would not have this power unless I gave it to Y you. Jesús le dice, usted no tendría ese poder a menos que Dios No, se lo diera. no dictator today has power Ningún dictador tiene poder hoy, unless God, a menos que Dios se lo conceda. for what reason? Yeah, for what reason? Y Dios se lo concede por qué razón. Okay. And how long it will be or how short it Y will qué be? tan corto o tan largo sea el periodo en que él I have ostenta ese use poder. for Maduro. Ajá. Así que Dios ve un propósito útil para Maduro. I have use for Pedro.
Y Dios tiene un propósito para usar a Petro. I have use for Biden. Hey, Dios But tenía un it will be propósito by para Biden. contrast. It will be by contrast. Do you see? Contrast. Ajá. Yeah. And so God is teaching us through these individuals. Entonces estamos haciendo un contraste entre esa época y la nuestra, entre esos individuos y los que the tenemos hoy. wrong idea. Porque si enseñamos la idea incorrecta, When God allowed Nebuchadnezzar to Cua- take Israel, porque cuando Dios Judea. permite que Nabucodonosor exilie al pueblo judío, his purpose was, ¿cuál era su propósito? okay, to bring them into idolatry Es llevarlos a la madre de la idolatría until they were done with idolatry. hasta que ellos fueran No more. purgados de la idolatría. All of us have to come to the end of socialism. Y para el mundo nuestro, todos nosotros tenemos que llegar al final de la idea del socialismo como algo bueno. Our hearts are so hardened, Pero nuestros corazones están tan endurecidos okay, that it takes as long as it takes que Dios va a trabajar en ello tanto como se necesite to break our hearts, para romper el corazón okay, turn away from the world y demos la espalda al mundo. and stop depending upon government La idea de estar dependientes de los gobiernos and depend on God. y empezar a depender de nuevo So- en Dios. So we have all of his and then his resurrection comes. Entonces tenemos First toda his death. esta historia, tenemos primero entonces su muerte y luego su Anyone resurrección. who believes Cualquiera que crea that we are saved by what we do, que soy salvo por las obras que yo hago, by good works. por las buenas obras, What good work did the thief on the cross have before he went to paradise? ¿qué tipo de obra buena había hecho el ladrón bueno, si es que se puede llamar bueno, y que iba derecho ese mismo día al paraíso? Did he have any time to go to church? Tuvo tiempo de ir a la iglesia. He himself recognized that. But when he recognized Jesus as innocent and wrongly crucified, Cuando él reconoce que Jesús es inocente what y ha does, sido what does he show? y está siendo mentirosamente And when acusado, Jesus said, "Today you'll be with me in paradise," es que está exponiendo él, porque Jesús le dice, hoy estarás conmigo. okay, faith. But it's faith to believe. Tuvo fe. Belief is what we do Fe for para, salvation. fe para creer, para salvación. Faith to believe in this person. Fe para creer en esta persona. We are going to be judged by the gospel. Seremos todos juzgados por el Evangelio. The world is being judged. Do you believe or not believe who the Son of God, who El Christ mundo va a ser juzgado, creas o no, en el Hijo de Dios. is? And so we're judged by unbelief or belief. Okay, those two things. Sí, Question? entonces todos nosotros vamos a ser juzgados en tal manera. No, he's just telling me that it's a little bit down. Okay, further? Yeah, right there. Okay. And I thought this is what Jesus being made sin perhaps looked like. Entonces es aquí, entonces cuando Jesús es la ofrenda por el pecado. I mean, God turned his back, so to speak, on his son. Y, Can't look upon his y son. de una manera Dios le dio la espalda, no podía mirar a su hijo en ese momento. It's hard for me to think about Jesus becoming sin. Para mí me cuesta He considerar was que made sin, el hijo se hace pecador, se hizo pecado. right? What God saw on Jesus was all that sin could do, all that sin was on him. Dios podía ver sobre Jesús todo lo que el pecado podía hacer al mundo. Everything from Adam to the future. Todo, desde Adán hasta el futuro. Okay, his death covered all sin from the first sin to the very last Porque one. That's su coming. muerte y resurrección cubre todo pecado, desde el primero hasta el último He que habrá en el suffered futuro. the criminality of it. Y él sufrió the- entonces la criminalidad the de esto. accusation of it. Innocent, but he suffered the accusation. It's In- on you now. Inocente, pero él padeció la acusación. That's a weight of eternity on him. Así que había un peso eterno sobre él, Okay, but necessary. un peso necesario. He did all he could to avoid it if he could, right? Y él hizo todo para evadirlo si podía. Could this cup just pass over? Can I just avoid
Le dice a This- su padre, podría pasar is este there cáliz de something mí, else I could do to podría save, hacerse esto de otra manera to bring salvation to this people? para traer salvación a este pueblo. Okay. And so, of course, he had no grave of his own. Y No como ya tomb saben, of pues his own. no tenía tumba propia. And was it Joseph of Arimathea, a wealthy man, gave up his José de tomb. Arimatea fue el que la Okay, that's consiguió. his burial down below, okay? Ujú. And where was his disciples? ¿Y dónde estaban sus discípulos? Gone, gone. Running for The her ones who were lives. close to him became the furthest away. Los que eran Except- más cercanos a él fue los que corrieron Distant. más lejos. Okay. This is because the will was weak, Y eso de nuevo sucede porque es que la voluntad es débil. okay? And fear overtook him. So this is Y el miedo lo natural. sobrecogió. It's not supernatural, but it's natural behavior, right? Y esto obviamente era un comportamiento meramente natural de los hombres. And so Joseph and the friends of Jesus took his body. Así que José de Arimatea y algunos otros amigos de Jesús tomaron su cuerpo. Okay. And of course, we have the resurrection where the tomb was emptied. Y luego tenemos la resurrección donde encontramos la tumba vacía. This is where death is overcome. Y es allí donde la muerte es vencida. No more death. Ya no más muerte. From this life into Christ's life. Desde With- de esta with vida hasta la vida de Cristo. And interesting that we know he had a body. He was recognizable. Así, nosotros sabemos que interesantemente retuvo la apariencia de su cuerpo físico porque los demás lo That was reconocían. human in form, Es decir, en forma humana, but not in substance. pero no en sustancia. Interesting. Interesante. And this is something because they saw him and walking and even eating. Interesante porque lo vieron caminar entre ellos, le reconocieron, I incluso don't comió. understand that one. Y yo no entiendo todo eso. Okay. What's involved in that? But it was something he gave the disciples that this is the future, your future. Pero eso es algo que él entregaba a los discípulos diciendo, esto que ustedes ven de mí es su futuro. And there's no fear of their dying. Y entonces ya no deben tener más miedo o temor a morir. They have to have that assurance when we see that all the disciples except John would suffer torture, Tenían que tener painful death. esa seguridad y fe porque todos esos discípulos menos uno iban a morir muertes muy But tortuosas. they had the assurance Entonces tenían que tener la seguridad that they would be like Christ. que ellos serían como That Cristo. there is no death. No hay muerte. In fact, there Hay is, vida después de la you will muerte. have your body, but like Christ's body. Y entonces van a tener un cuerpo semejante al de Cristo resucitado. Okay, we have it in word, they had it in visual. Nosotros lo teníamos escrito en el registro, pero ellos lo vieron y lo palparon. And then he ascended up Y in that entonces, body. y luego entonces él ascendió a los cielos con ese cuerpo, Before he left, pero antes de irse, can he still think of nations? aún estaba pensando él en las The naciones, nations are under terrible tyranny, porque esas naciones permanecían bajo tiranía terrible. but the law of nations is going to be restored. Pero incluso la ley de las naciones va a ser restaurada. Okay? And the beginning of that restoration Y el comienzo de esa is restauración yet to come. It will come. va a venir, aún no ha venido, va a I, venir. I believe that South America Yo creo que is Sudamérica restoring the law of nations. va a recibir la restauración de las Okay, naciones, where you're sovereign, your own nation, you occupy your own. donde ustedes sean soberanos en sus propias naciones. And just as America was planted in self-government, Así como en Norteamérica se plantó la semilla del autogobierno, it's coming into Latin America. eso también vendrá en Latinoamérica. But there are things that have to take place along the way. Pero a la vez van a suceder otros eventos It's mientras. not the exact way, but it will be the same No way. va a ser de la manera exacta, pero va a ser algo semejante. Okay. So that is the promise, all right, to all men and nations. Esta es la promesa para todos los hombres y todas las naciones. Because his law is the way of life, not Que, destruction. que su ley es el camino de vida. So his law is not destroyed, it will be fulfilled. Su ley no va a ser destruida, va a ser cumplida. So he said, you go and preach the gospel to the nations. Y por eso nos All dice, nations. ir y predicar el evangelio a todas las All the naciones. known nations at that time. Todas las naciones conocidas de entonces. And they did it. Y lo hicieron. Each nation was planted a seed.
the gospel. En cada una de esas naciones se plantó una semilla del Evangelio. And it's still, the seed is still in those nations. Y la semilla permanece todavía en esas But I would naciones. say they're dormant. You know what dormant? Pero ya como yo dije, esa semilla creo yo que está They haven't dormida. germinated yet. Todavía no germinó. The soil isn't right. Porque el terreno no está Watering preparado. and teaching, Hay que regarlo con más enseñanza. and the soil it will rise up. Preparar el terreno para que la semilla progrese. All they need is teaching Todo lo que necesitan es buena enseñanza. in the right generation, the right time. Y en el tiempo preciso y con la generación adecuada. And so this is the foreseeable future. Así que este es el futuro previsible. And as we get into medieval history, and we'll see nations begin to come forth, En la medida que entramos en la historia medieval, vamos a ver cómo surgen nuevas naciones. very rough, Bo- very crude. Naciones muy rudas, muy crueles, Yes, but the gospel will bring it into full maturity. pero es el Evangelio el que va a llevar a esas naciones a una madurez. So this is the Great Commission, Esta es la gran comisión. but he says, teach them what I've taught you. Y Jesús nos recomendó que enseñáramos y predicáramos lo que Él nos Teach enseñó. them to observe all things I have taught. Sí, que guarden todas las cosas que os he You know, the mandado. word observe doesn't mean to watch and look at. Y observar ahí no quiere decir quedarse mirando, Teach them to obey everything. sino I es taught enseñarles a obedecer. you. And obedience to Christ is self-government. Obediencia a Cristo es el autogobierno. Okay. Evangelism and education go together. Entonces, evangelismo Okay. y educación van juntos. Right. The gospel and biblical education. Entonces, la predicación bíblica, el evangelio y la enseñanza bíblica van juntos. Okay. The same principles that he taught them about, again, the propagation of the gospel. Los mismos principios que Él nos pidió que enseñáramos al propagar el evangelio en el mundo. We have to be careful not to change the gospel. Pero tenemos que ser cuidadosos de no cambiar el evangelio, Just like the Pharisees changed the law. así como los purpose of the law. fariseos cambiaron el propósito de la ley. So, any questions? Preguntas.